Vamos a comenzar entonces, hermanos, en esta noche orando al Señor, pidiéndole que bendiga nuestro tiempo juntos. Quiero pedirles que puedan acompañarme. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder unirnos por estos medios, para poder compartir juntos y para poder estudiar, Señor, los misterios de tu palabra revelados en el libro del Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que de acuerdo a tu gran bondad y a tu gran misericordia, Señor, tú puedas utilizar estos estudios para consolarnos, para confortarnos, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Cristo, Señor. Que podamos por ello ser edificados como tu iglesia, que podamos crecer en santidad, Señor, y que podamos, Padre, vivir de acuerdo a los estándares de tu palabra sin hacer concesión con el mundo, con el pecado, ni con Satanás, Señor, sino que manteniendo firme nuestra profesión de fe, para que cuando tú vuelvas, Señor, podamos nosotros también estar contigo y vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar en esta noche con nuestro estudio y vamos a desplegar acá nuestra presentación. Quiero saber si se mira allá de casa, si alguien me puede confirmar, por favor. Se mira bien, sí. Bien, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, estamos estudiando el Apocalipsis, octava sección, que es el milenio, los 1000 años del reinado de Cristo, desde su resurrección hasta su segunda venida. Dijimos que este capítulo 20 se divide en dos partes. La primera parte tiene que ver con la era de la iglesia, que es este tiempo contenido desde su resurrección hasta su segunda venida, y que cronológicamente precede o sucede antes de los eventos que fueron narrados en los capítulos del 17 al 19. Y la segunda parte de Apocalipsis retoma nuevamente el juicio final y lo expande detallando los eventos que ya fueron mencionados en el capítulo 19 y que también se hace una referencia en el capítulo 16. En el estudio pasado vimos los versículos del 1 al 3 y el día de hoy continuaremos con los versículos del 4 al 6. Por lo tanto, continuamos todavía en esta primera parte que tiene que ver con la era de la iglesia. Ahora en la división de nuestra sección, la primera sección que eran los versículos del 1 al 3 que tienen que ver con la inauguración del milenio y la era de la iglesia, ahora estamos en los versículos del 4 al 6 que tienen que ver con el milenio y los santos ya fallecidos. Así que vamos a leer nuestros versículos eh, asignados para el día de hoy y posteriormente vamos a estudiar su estructura, su contexto y su contenido. Quiero pedirle a mi hermana Emily a ver si puede leer, por favor, los versos del 4 al 6. Sí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí podemos ver claramente que son introducidos varios conceptos teológicos que vamos a desarrollar conforme vayamos entrando a la clase. Miremos ahorita la estructura de este pasaje de Apocalipsis 20 del 4 al 6. La primera sección nos habla a nosotros de la vindicación de los santos, es decir, la victoria de los santos. Y nos dice este pasaje primeramente quiénes son, a dónde están y cuál es esa vindicación.
La segunda sección, que comprende los versículos 5 al 6 en su primera parte, nos habla entonces de el evento de la primera resurrección y sus bendiciones. Y este evento se contrasta con lo de los demás muertos, lo que están viviendo los demás muertos, y por otro lado, nos presenta cuál es la bendición que tienen estos redimidos. Y finalmente, el versículo 6b nos muestra el sacerdocio real de los redimidos, es decir, la identidad sacerdotal y el reinado con Cristo. Ahora, hermanos, aunque estos solamente son 3 versículos, hay mucho material teológico que cubrir en todo la exposición que se hace de estos 3 versículos, y quisiera que nos tomáramos el tiempo para poder entender de una manera correcta y profunda cada uno de estos temas teológicos. Por lo tanto, en nuestro estudio del día de hoy vamos a enfocarnos únicamente en la primera sección, que tiene que ver con la vindicación de los santos. Posteriormente vamos a dedicar un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, perdón, a las otras secciones, ya que considero que este versículo 4, que es la introducción de estos conceptos, es el que merita un poco más de tiempo para poder eh, digerir correctamente todo lo que aquí nos muestra el apóstol Juan en esta visión. Entonces, comencemos con la primera sección, la vindicación de los santos, en el versículo 4 de esta sección. Entonces, primeramente, el contexto. ¿Cómo se relaciona esta nueva sección de Apocalipsis 20, del 4 al 6, con el resto de las cosas que hemos venido? Bueno, si usted recuerda, el capítulo 19 nos muestra a nosotros el regreso de Cristo como Rey victorioso, ¿verdad? Después de la gran cena de Dios en el que se invita a todas las aves del cielo para comer el festín de cadáveres que ha quedado tras el juicio de Dios, y que Dios emerge como victorioso. En el contexto de ese panorama de la destrucción de la bestia y el falso profeta, se continúa con este relato. Entonces, este juicio que vemos en Apocalipsis 19 precede al encarcelamiento de Satanás, formando una secuencia. Primero, Dios juzga a los enemigos terrenales en el capítulo 19, y luego neutraliza al enemigo espiritual, los capítulos 20 del 1 al 3, y finalmente establece el reinado de los santos. Pero sabemos que en una manera cronológica, en la línea de tiempo, como ya lo hemos dicho, los eventos de este capítulo 20 son de la era de la iglesia, por lo tanto son anteriores al capítulo 19. Es como que si el capítulo 20 fuera a ser un flashback de lo que sucedió antes, y que fue como el anticipo del juicio final que se lleva a cabo en Apocalipsis 19. Luego Apocalipsis 20, del 1 al 3, nos dice que hay un ángel que encadena a Satanás en el abismo por 1000 años, limitando su influencia engañosa. Ya no puede engañar a las naciones para ir en contra del pueblo de Dios. Y esto, dijimos anteriormente, genera el avance del evangelio, y también al mismo tiempo tiene una relación directa con Apocalipsis 12. Vamos a ver en un momento cuál es la relación que hay entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis eh, 20, del 1 al 3. Entonces, el hecho de que Satanás sea atado y sea restringido de sus facultades engañosas permite que los santos reinen con Cristo sin la oposición activa del diablo. Y así es como este pasaje encaja con Apocalipsis 20 y con Apocalipsis 19,
y el resto de la narrativa de juicio que venimos enfrentando o que venimos desarrollando desde el capítulo 16. Ahora quiero que miremos esta comparación que hay entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20. Aquí en este cuadro nos muestra el evento que se suscita tanto en Apocalipsis 12 como en Apocalipsis 20. Y vamos a ver que se trata acerca de lo mismo. En la primera escena inicial que se da en los cielos, aparece un ángel que es el que desencadena toda la acción. Y esto sucede en Apocalipsis 12 como en Apocalipsis 20. Luego hay una batalla angélica contra Satanás en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 20. Y vimos que esta batalla también de alguna manera prefigura la batalla del arcángel Miguel contra Satanás en el libro de Daniel. El resultado de esa batalla es la caída de Satanás. En Apocalipsis 12 se habla de que Satanás es echado a la tierra y en Apocalipsis 20 se habla de que Satanás es echado al abismo. Ambos son una analogía o una metáfora para hablar acerca de las mismas cosas, que el poder de Satanás ha sido disminuido. Se da la misma descripción del diablo en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 20. Se habla de el dragón, la serpiente antigua y Satanás. Se describe de la misma manera. También se estipula que este tiempo en el que ha sido restringido es un tiempo breve, ¿verdad? Y también vemos que a raíz de esta caída de Satanás hay un reinado de Cristo y de los santos. Vemos que hay un grupo de creyentes que persevera en fidelidad y vemos cómo esto tiene una relación con la resurrección. Entonces, de alguna manera, todo esto que estamos viendo en Apocalipsis 20 ya lo habíamos previsto en Apocalipsis 12 de una manera más superficial, pero que ahora podemos profundizar en ella y saber en dónde suceden en la línea de tiempo de eventos finales. Apocalipsis 20 sucede en el tiempo entre la resurrección de Cristo y la segunda venida de nuestro Señor. Así que el paralelo entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20 es totalmente correspondiente uno con el otro. Así que ahora el contenido. Vamos a ver cuáles son los temas teológicos que encontramos en esta sección de Apocalipsis 20 del 4 al 6. En primer lugar, vemos el reinado de los santos con Cristo, que refleja la promesa de que ellos participan de la autoridad de Cristo, como se lo dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:12. Vemos también el término la primera resurrección, que es interpretada como una resurrección espiritual de los creyentes cuando estos mueren y que los libra de la segunda muerte. También vemos el sacerdocio real de los redimidos, que destaca su rol activo en el gobierno divino. Vemos la derrota definitiva de Satanás vinculada a la restricción que se hizo de su poder, ¿verdad? Esas cadenas con las que fue atado por 1000 años, y eso garantiza la seguridad eterna de los santos. Y en quinto lugar, vemos nuevamente el carácter simbólico del milenio que se presenta de manera reiterativa en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6. Y es presentado no como un reinado terrenal futuro, sino como la era actual de la iglesia, donde Cristo reina desde el cielo y los creyentes participan de su victoria. Entonces, estos temas enfatizan para nosotros la esperanza escatológica y la vindicación de los mártires, de aquellos que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y poderoso, vas a vengar la sangre de nuestros hermanos? Pero bueno, esa vindicación comienza con la resurrección de Cristo y termina con el triunfo final del reino de Dios. Así que ahora sí, entramos en materia a el primer versículo de esta sección, que es el versículo número 4.
Hermano Héctor, si puedes leer para nosotros ahí ese pasaje, por favor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Entonces, estos eventos del versículo 4, tenemos que saber, mis hermanos, que ocurren en el cielo como el resultado de que Satanás ha sido atado. Satanás primero es atado en los versos del 1 al 3 y luego ocurren estos eventos en los que vemos a todos estos fieles que han padecido por el testimonio de Cristo, que están ahora sentados en el trono celestial delante de la presencia de Cristo, con facultades para juzgar. Entonces ellos viven y reinan con Cristo durante estos 1000 años, ¿verdad? Este evento ocurre en el cielo y es el resultado de que Satanás ha sido atado. El milenio acá es un periodo figurado que simboliza un largo tiempo de bendición y de reinado de los redimidos. Ya hablamos anteriormente las diferentes posturas acerca de este tiempo. Ahora hablamos que los premilenialistas piensan que esto ocurre después de la venida del Señor Jesucristo eh, por su iglesia, y los postmilenialistas piensan que ocurre en un tiempo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, como una edad de oro de la iglesia, en que la iglesia va a reinar en nombre de Cristo y luego el Señor va a venir por ella, ¿verdad? Pero para nosotros es un tiempo simbólico que simboliza la era de la iglesia. Algunos textos de prueba que nos hablan a nosotros acerca de nuestro reinado actual con Cristo. Juan 14:3, si me puede ayudar la hermana Litsi a leer. Creo que la hermana Litsi está un poquito ocupada, ¿verdad? La hermana Karen. Sí, bendiciones. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, el Señor dice que nosotros estaremos donde Él está. Efesios amplía ese mismo pensamiento, la carta de Pablo a los Efesios, en los versos del 5 al 7. No sé si me puede ayudar a leer, mi hermano Ludwig. No está Ludwig. Martita. Ahorita, hermano, ¿me escuchan? Sí. Dice Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, vemos entonces que por medio del poder de la resurrección, el Señor Jesucristo nos ha hecho sentar en esos lugares celestiales, aunque nosotros ahora estamos en este mundo en cierta manera espiritual, nosotros reinamos con Cristo. Cristo le ha dejado el poder de las llaves a su iglesia, y cuando nosotros usamos los poderes del reino, estamos participando de esta autoridad del Señor Jesucristo. Y esta idea de que Juan comunica aquí, tenemos que saber. Oh, perdón, hermanos, se me trabó la computadora. Eh, ok, vamos a ver. Vamos a adelantar hasta el...
Ok, tengo que saber que esta idea de Juan de que eh, los creyentes están reinando con Cristo proviene a su vez también de de Daniel 7. Y vamos a leer más adelante ese pasaje. Entonces, nos dice ahí eh, que estos santos, ¿verdad? Están reinando con Cristo en lugares celestiales. Esto ocurre, por lo tanto, en el cielo. Ahora, miremos quiénes son estos que están en los tronos. Nos dice el mismo versículo 4 que son los mártires. Estos son los que han sido muertos por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y también habla de los decapitados, aunque no todos los mártires han muerto de manera decapitada. Este decapitados involucra o incluye cualquier forma de persecución. Tenemos también a los creyentes fieles. Estos son los que no adoraron a la bestia y recibieron su marca, ya sea que fueron muertos por persecución o por causa natural. ¿Verdad? Los creyentes que murieron siendo creyentes, reteniendo el testimonio de su palabra y perseverando hasta el día final, son creyentes fieles que durante su vida, durante este tiempo presente de la iglesia, no adoraron a la bestia ni recibieron su marca. Por el contrario, fueron marcados por Cristo para venir al conocimiento de Él, morir en Cristo y esperar su resurrección futura. Entonces, tanto los mártires como los creyentes fieles que murieron por persecución o causas naturales son aquellos que están ahora en el trono con el Señor Jesucristo y que reinan juntamente con Él. Ahí tenemos, ¿verdad? Una manera en cómo mueren los creyentes hoy en día, cómo son martirizados, cómo son muertos por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y estos particularmente sí son decapitados, ¿verdad? Aunque ese decapitados, como dijimos, incluye cualquier otra forma de persecución. ¿A dónde están? Están en esos tronos, y esos tronos no son literales, sino que son una representación del gobierno y de la autoridad de los santos con Cristo, según Daniel 7. Tienen una ubicación exclusivamente celestial, nunca terrenal, como lo demuestra el uso consistente del término en todo el libro de Apocalipsis 46 veces. Cuando habla acerca de un trono, eso se refiere a una realidad espiritual y celestial. Se refiere a una esfera divina o al ámbito demoníaco. Ya vamos a ver algunos pasajes que clarifican eso para nosotros. Su función es manifestar, perdón, el gobierno soberano de Dios y la vindicación de su pueblo, mostrando que el verdadero poder de juzgar pertenece al ámbito espiritual y no al terrenal. Entonces miremos los textos de prueba, como les dije, esta idea proviene de Daniel. Entonces tenemos ahí Daniel 7 del 9 al 11. Hermana Litsi, no sé si ya está lista. Sí, sí, me escuchan, hermano. Sí, Ok. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. bien, entonces
había testigos ahí que fueron puestos en tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Entonces, habla acerca de esos tronos y habla de aquellos testigos fieles que se sientan en ellos. También el pasaje, déjenme ver aquí. La otra vez, hermanos. Perdónenme. Vemos Daniel 7:18. Si lo puede leer alguien, por favor, hermanos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bien, entonces vemos también a los creyentes del pueblo del Señor reinando juntamente con su Dios. Ahora Daniel 7:22. ¿Quién lo lee, por favor? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Sí, Daniel está hablando acerca de esto mismo que nosotros vemos aquí en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Este tiempo en el que los santos están reinando juntamente con Cristo. Y en el verso 27, ¿quién lo lee? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Ese reino es dado al pueblo de los santos del Altísimo, y su reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahora vemos en Apocalipsis 2:13 que este es el contraste donde también se menciona otro trono, pero ahora es un trono demoníaco. ¿Quién lo lee? Yo conozco Yo tus obras y donde lea, hermana, lea. Ok, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí, entonces el Señor reclama a esta iglesia que en esta iglesia está el trono de Satanás. Y esto no significa, hermanos, que había un trono real. No había un trono ahí en medio de la iglesia, sino que está hablando en sentido figurado acerca de que la autoridad y las obras de Satanás reinaban en esa iglesia. Esa iglesia estaba haciendo esas obras de Satanás y por eso el Señor los amonesta, le dicen, han negado mi fe y por eso es que han puesto el trono de Satanás en medio de ellos, hermanos. Ya estamos en esta situación muy fuerte, ¿verdad? Cuando nosotros negamos la fe, cuando nosotros actuamos de una manera que no es propia de los cristianos, nosotros estamos poniendo el trono de Satanás en medio de la iglesia. Ahora, eso habla acerca de una realidad espiritual, no una realidad real, ¿verdad? El Señor amonesta a esta iglesia y la manda a arrepentirse. Entonces, debemos, hermanos, hacer las obras propias del cristiano para que el trono del Señor more en medio de nosotros, con la autoridad que el Señor nos ha dado como creyentes, como parte de su pueblo, de ser coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Así que su vindicación, ¿cuál es la vindicación que reciben estos santos por retener el testimonio fiel, por no adorar a la bestia, por mantenerse a la muerte? La vindicación que ellos reciben es el término teológico que se presenta acá por primera vez como la primera resurrección. En Apocalipsis 24 dice que estos que retuvieron el testimonio fiel de Cristo y que no adoraron a la bestia, a pesar de que fueron muertos por ello, dice que vivieron y reinaron
con Cristo 1000 años. Eso es en nuestra Reina Valera 1960. Cuando nosotros comparamos este pasaje con la Biblia de las Américas, dice que ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, a pesar de que fueron asesinados por el mundo, a pesar de que murieron reteniendo su fe, manteniendo el testimonio de su palabra y no adoraron a la bestia. Aunque ellos murieron, volvieron a vivir. Y esta palabra, vivieron y vivir, en las dos versiones, es la palabra sao y significa resucitar. Resucitar. Entonces, este verbo acá significa el inicio de una nueva etapa de existencia gloriosa que comienza ahora en la presencia de Cristo. En Apocalipsis 26 nos amplía un poco más acerca de esta primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, más adelante vamos a ver detalladamente cuál es esta primera resurrección y cuál es esta segunda muerte. La primera resurrección no se refiere, mis hermanos, a una resurrección física todavía, sino que se refiere a la vida espiritual y celestial de los santos en vida ahora durante la era del milenio y después de su muerte en la presencia de Dios. Definamos entonces cada una de estas cosas. En primer lugar, vamos a definirlas en el orden en el que pasan en la vida de una persona. Lo primero que pasa es la primera muerte. La primera muerte es la muerte física. Y por esa muerte van a pasar todos los seres humanos. Esta muerte es descrita en la Escritura como el sepulcro. Todos los humanos bajan al sepulcro, sin excepción alguna, a menos aquellos que queden cuando el Señor vuelva nuevamente. Esos no van a experimentar esta primera muerte, dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 55, porque van a ser transformados. La primera resurrección es una resurrección espiritual y celestial, no es física. Y esta primera resurrección solamente es para los creyentes. Esta primera resurrección es el nuevo nacimiento. Cuando los creyentes, cuando las personas vienen al conocimiento de Cristo y nacen de nuevo, experimentan una resurrección espiritual para que cuando ellos se mueran puedan estar en presencia de Cristo. ¿Verdad? Esa es la primera resurrección. Por eso, los que participan de esta primera resurrección no van a ver la segunda muerte. Ya vamos a ver en un momento cuál es esa segunda muerte. Luego, vamos a experimentar una segunda resurrección. Esa segunda resurrección sí es física y real. Y esa resurrección, mis hermanos, es una resurrección de todos los seres humanos en el día final. Es una resurrección general. Ahí van a resucitar buenos y malos. La Escritura nos dice que los buenos van a resucitar para vida eterna y los malos van a resucitar para condenación. Eso lo vemos en Juan 5:29. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, esta es una resurrección general para toda la humanidad, en la que aquellos que creyeron en Cristo, que experimentaron la primera resurrección, van a participar también de una resurrección de vida. Y esa es una resurrección física y real en la que vamos a subir del sepulcro con un cuerpo glorificado como el de Cristo para vivir con él eternamente. Pero los malos van a recibir un cuerpo para recibir la condenación eterna.
Primera de Corintios 15:52. ¿Quién lo lee? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sí, ven que en el uso de palabras, Pablo, escribiendo a los Corintios, hace una distinción entre los muertos que resucitarán y luego nosotros, ¿verdad? Los muertos de una manera general, pero nosotros de una manera particular vamos a ser transformados. Y luego tenemos la segunda muerte. Esa segunda muerte también es física y espiritual, pero es para condenación eterna. Esa segunda muerte solo es para los impíos. Entonces, Apocalipsis 26 dice que aquellos santos que retuvieron el testimonio fiel a pesar de la persecución, tienen parte en la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque la segunda muerte es para condenación eterna solamente para aquellos que rechazaron creer en el Señor Jesucristo. Entonces, hacemos un cuadro comparativo de todos estos términos y vemos acá, a mano izquierda, los eventos, cada uno de estos eventos, su significado, el estado en el que ocurren, el lenguaje, la realidad, el tiempo en el que ocurren y quiénes son los que participan. Entonces tenemos primeramente esta primera muerte. Es lo que conocemos como la muerte natural. Ocurre en un estado físico, se describe en un lenguaje literal, es un evento real que ocurre en el tiempo presente y del que participamos todos los seres humanos. Luego tenemos la primera resurrección, que es el nuevo nacimiento cuando estamos vivos, y la vida eterna cuando nosotros morimos, ¿verdad? Y es un estado espiritual, es simbólico por la manera en cómo se describe como un nuevo nacimiento, ocurre en un plano espiritual, en el tiempo presente, y solamente los creyentes participan de la primera resurrección. La segunda resurrección es una resurrección física que ocurre en el plano tanto físico como espiritual. El lenguaje es utilizado como literal para describir esta situación y ocurre de manera real en el futuro cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, ven a juzgar a vivos y muertos, y ahí participan de esta resurrección todos, tanto creyentes como impíos, todos van a resucitar. Los creyentes para vida eterna y los impíos para condenación. Y finalmente tenemos la segunda muerte, que significa la condenación eterna, que ocurre también en un estado físico y espiritual. El lenguaje es simbólico en la descripción, ¿verdad? Porque habla acerca del lago de fuego, pero es real en la ocurrencia, en el contexto en el que se va a dar esta segunda muerte. Es una realidad, es una condenación verdadera, física y espiritual. Ocurre en el futuro cuando el Señor Jesucristo viene de nuevo para juzgar a buenos y malos, y aquí solamente participan los impíos de esta segunda muerte. ¿Estamos claros con esto, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? Ok. Ninguna, Sí. pastor. Todo claro. Bien. Bien, gracias al Señor, hermanos. Seguimos entonces y comprendemos ahora bien estos términos teológicos, ¿verdad? ¿Cuál es el punto central que Juan quiere mostrar al decirnos estas cosas? Bueno, el punto central de este versículo es recalcar que la vindicación de los santos en la era del milenio, a causa de la atadura de Satanás que resulta de
la victoria de la resurrección de Jesucristo. Esta vindicación se manifiesta de dos maneras. La primera es que ellos tienen una vida de resurrección, participan en la primera resurrección, que es el nuevo nacimiento y la vida eterna cuando ellos se mueren, y su reinado en conjunto con Cristo. Actualmente están reinando con Cristo. Y entonces ahora los versos del 5 al 6 nos van a explicar a nosotros el significado de esta vida de resurrección en relación con el sacerdocio y la realeza, es decir, el reino. En conclusión, mis hermanos, los santos fallecidos, aquellos que permanecieron fieles hasta la muerte, están reinando con Cristo en el cielo y acá en la tierra experimentan esos poderes del siglo venidero. Este reinado, que dura 1000 años, no debe entenderse como un periodo literal y cronológico, sino de manera figurada, posiblemente como una referencia a la duración de la era de la iglesia entre la resurrección de Cristo y la segunda venida. La primera resurrección que es mencionada en este versículo no es una resurrección física, sino es una resurrección espiritual que ocurre cuando los creyentes fallecidos entran en un estado de existencia celestial y bendición en anticipación de su resurrección física final. Este acto de reinar con Cristo es una vindicación judicial para los santos que han sido oprimidos por el enemigo satánico. Su capacidad para reinar se basa en su fidelidad y en su testimonio de Jesús. Este reinado es un cumplimiento parcial de las promesas dadas a los santos de ejercer autoridad con Cristo y de sentarse en su trono. En nuestra próxima clase, mis hermanos, vamos a ver la primera resurrección y sus bendiciones que son descritas en los versos del 5 al 6 en la primera parte. Por hoy quedamos acá y quiero saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta. Pastor, una Adelante, pregunta. hermano. Sí. Cuando usted menciona la segunda resurrección, que nosotros revivimos de manera física, me trae a la mente esas enseñanzas de los testigos que dicen que pintan eso, que todos vamos a venir así al mundo otra vez y vamos a revivir y que vamos a andar cultivando tomates y papas. Bueno, la Biblia nos habla, hermano, en diferentes pasajes, ¿verdad? Acerca de esa segunda resurrección que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga. El Señor mismo en Juan 5, 30 y algo ahí, ¿verdad? Nos muestra eso. Y sí, definitivamente hay otras religiones que lo enseñan, aunque de una manera pervertida, ¿verdad? Todo es una distorsión de la misma doctrina y de la misma enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Con la diferencia de que estas sectas le han agregado a, a estas, a estas palabras para que puedan casar con sus doctrinas erróneas, ¿verdad? Pero si la Biblia lo dice, mis hermanos, pues nosotros tenemos que creerlo. Además, en nuestra confesión se manifiesta de manera muy clara esta enseñanza, ¿verdad? Por si alguien quiere continuar profundizando acerca de esto, voy a compartirles acá lo que dice en nuestra confesión en el capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Dice, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción,
Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso en San Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena resurrección de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Dice el párrafo 2, los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Y acá podemos ver algunos pasajes que avalan esta enseñanza de que todos los muertos van a ser resucitados. Tenemos Daniel 12:2, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:28, que es el pasaje que leímos, el verso 39, los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección para vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Verdad? Y ahí en los demás incisos tenemos los versículos bíblicos que apuntan hacia estas verdades doctrinales. Entonces, definitivamente, la Biblia nos dice que va a haber una resurrección final. Aunque estas sectas lo enseñan de una manera distorsionada, a causa de que han modificado sus Biblias, le han añadido o le han quitado de acuerdo a su propio criterio, eso no significa que nosotros no podemos o no debemos dejar de creer lo que la Escritura nos dice a nosotros en cuanto a este hecho verídico una y otra vez. Lo confirma en el Antiguo Testamento, lo reconfirma en el Nuevo Testamento y nos dice, habrá una segunda resurrección general para todos, impíos y creyentes. Y esa es la base de nuestra fe. Creo que en el pasaje que le hablaba Pablo a Timoteo, no sé si es segunda de Timoteo 2:11, sí, ahí muestra entonces, ahorita se lo comparto, ahí muestra entonces una especie de cita donde dice Pablo, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Y si fuéramos infieles, él permanecerá fiel. Él no puede negarse a él mismo. ¿Verdad? Entonces Pablo está diciendo, esta es palabra fiel. No debemos negar esto. Esta es la base de nuestra fe. Que si morimos en él, vamos a vivir también con él. La resurrección, mis hermanos, es una de las enseñanzas que constituye la columna vertebral del cristianismo. Ser cristiano está profundamente casado con esta enseñanza de la resurrección. La resurrección es una parte de nuestras doctrinas torales como cristianos. Así que aunque los testigos o los mormones o cualquier otra secta enseñe esta enseñanza de manera errónea, pues nosotros debemos creer a lo que dice la Biblia y debemos enseñarla como la Biblia le enseña. ¿Y cómo le enseña la Biblia? Que hay una resurrección general tanto para impíos como para creyentes y que los creyentes vamos a resucitar para vida eterna, pero los no creyentes para condenación eterna. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Aportación o comentario?
Bien, si no hay más hermanos, entonces vamos a orar al Señor y quiero pedirle a mi hermano Héctor si puede despedirnos en oración. Oramos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, Padre, en el que podemos aprender estas verdades, Señor, tan profundas, Señor, pero tan esenciales para nosotros como cristianos, Señor. Ayúdanos, Padre, que estas palabras caigan en tierra fértil en nuestro corazón, Señor. Y si hay alguien en medio de nosotros, Padre, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, Padre, te rogamos, Señor, que por tu misericordia, Padre, por el poder de tu palabra y por la obra del Espíritu Santo, Señor, puedas transformar esa vida, Padre, ese mal camino que puedan estar llevando, Señor, que lo puedan transformar y arrepentirse, Padre, y poner toda la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por el tiempo y la disposición, Señor, que tiene para estudiar estas cosas, Señor, para poderlas enseñar a tu iglesia, Señor, con ese amor pastoral que manifiesta día con día, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas renovar su fuerza, Señor, que puedas cuidarlo y puedas seguirle alimentando, Señor, de tu sabiduría, de tu palabra, Señor, para que puedas seguir siendo un pastor, Señor, apegado a tus principios, a lo que tú has establecido, Señor, para que puedas seguir guiando a tu iglesia en el camino correcto, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que nos guardes a cada uno, Señor, donde estemos, Padre, y que podamos glorificarte a ti en esto, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.